Estimados colegas, mi nombre es Elsa Álvarez Bolaños, subdirectora de Enfermería del Instituto de Salud para el Bienestar. En esta ocasión comparto con ustedes el tema manejo y uso de medicamentos, parte del sistema crítico para la seguridad del paciente. El manejo y uso de los medicamentos tiene una máxima hipocrática. Primero, no hacer daño. Es nuestro deber de todo profesional de enfermería que nuestras prácticas sean seguras. Errar es humano, definitivamente, ya que una combinación compleja de procesos y sistemas pues nos llevan a cometer errores, pero estos errores deben de ser los mínimos. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 10 pacientes sufren algún tipo de daño durante su estancia hospitalaria. El sistema de medicación es un sistema conformado por 8 fases y son las siguientes: selección y adquisición, almacenamiento, prescripción, transcripción, distribución, dispensación y preparación, administración y control. En cada fase involucra momentos críticos, administrativos o clínicos que representan riesgos que pueden dar origen a eventos adversos. La importancia de este sistema es señalar que la medicación es la implementación de procesos seguros y barreras de seguridad de los procesos clínicos relacionados con el manejo y uso de los medicamentos para proporcionar una farmacoterapéutica segura. El almacenamiento de los medicamentos es sustantivo de las tareas del profesional de enfermería. El personal de enfermería deberá resguardar los medicamentos bajo condiciones de limpieza e higiene adecuados para la estabilidad del producto con temperatura y humedad adecuada en anaqueles dispuestos para tal fin, proteger contra robo o extravío, mantener la dotación autorizada, identificar medicamentos controlados y medicamentos de alto riesgo, implementar el sistema primeras entradas, primeras salidas y control de caducidad cuando aplique, identificar medicamentos de nulo y lento movimiento, gestionar ante farmacia la redistribución de medicamentos antes del vencimiento de la fecha de caducidad, asimismo como identificar esos medicamentos que están fuera de uso, recuperarlos, concentrarlos y devolverlos a la farmacia. Otras atribuciones que tiene el personal de enfermería es en aquellos pacientes que al ingreso a los centros de atención hospitalarios traen consigo sus medicamentos por aquellas enfermedades crónicas que de por vida tienen que tomar ciertos medicamentos. El médico tratante en turno autoriza los medicamentos que el paciente trae consigo con base a su criterio médico y debe prescribirlos en la hoja de indicaciones médicas. El personal de enfermería es responsable del cuidado del paciente y recibe los medicamentos del paciente, familiar o cuidador. Los identifica y resguarda bajo condiciones requeridas en el empaque, separados de los propios de la unidad. Asimismo, debemos verificar el empaque secundario o primario, que este no esté decolorado, manchado por rastros de humedad o enmohecimiento, inflado, que indique fugas, rupturas del envase. La prescripción y transcripción de medicamentos es otro aspecto fundamental en el cual la relevancia estriba en que la prescripción es competencia del médico tratante, que deberá prescribir con letra clara, legible y datos completos. La transcripción la realiza el personal de enfermería en el formato de solicitud a farmacia
y en los registros clínicos de enfermería con letra clara, legible y completa. Las buenas prácticas para la prescripción, incluyendo abreviaturas universales, decimales, puntos y comas, a fin de reducir la variabilidad y mejorar la seguridad del paciente. La prescripción segura debe llevar a cabo cada uno de los siguientes puntos. Los datos necesarios para identificar al paciente con exactitud acorde a la acción esencial de seguridad del paciente número 1. La utilización segura de prescripciones por razón necesaria y o previa valoración médica. Aquí es muy importante poner especial atención cuando va a ser por razón necesaria o previa valoración médica. Fundamental la prescripción de medicamentos con aspecto o nombre parecidos y los medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos con aspecto o nombre parecido conllevan a una confusión en los nombres de los medicamentos por similitud fonética u ortográfica y son los llamados medicamentos LAS por esa similitud fonética u ortográfica. Asimismo, el personal de enfermería debe realizar el etiquetado de cada electrolito al momento de almacenarlos en los anaqueles. Y los electrolitos tienen también aspecto y nombre parecido, en el cual colocar una alerta visual tiene la finalidad de identificar de manera inmediata que se trata de un medicamento de alto riesgo que requiere como barrera de seguridad la doble verificación durante su preparación y administración. La alerta visual, independientemente de lo contenido en la etiqueta colocada por el fabricante, debemos de colocarla de acuerdo al color que está normado ya por la colorimetría de los electrolitos concentrados. Los medicamentos de alto riesgo, estos también deben tener una doble verificación. ¿Qué medicamentos de alto riesgo son considerados que debemos de poner un alto en la preparación y en la administración? En aquellos medicamentos como son los electrolitos concentrados, la quimioterapia, los radiofármacos, las insulinas, los anticoagulantes por vía parenteral. La transcripción es un proceso mediante el cual las indicaciones plasmadas por el personal autorizado para prescribir son escritas en otro documento, por ejemplo, de las indicaciones médicas al cárdex de enfermería, de una indicación médica al perfil farmacoterapéutico, actualización de indicaciones, entre otros. La distribución, dispensación y preparación de medicamentos es un proceso en el cual la distribución corresponde a los almacenes centrales, con la entrega de insumos a las instituciones de salud o unidades médicas. Y la dispensación se realiza por el personal de farmacia, mismo que entrega uno o más medicamentos al paciente. El personal de farmacia y de enfermería deben verificar antes de entregar el o los medicamentos al paciente que sea acorde a lo prescrito. En la dispensación de medicamentos monodosis, como las vacunas, el personal de enfermería debe etiquetar el medicamento dispensado con nombre genérico, dosis, fecha de caducidad, lote y nombre del laboratorio fabricante. En la distribución de medicamentos a los servicios se debe mantener las condiciones de la red de frío y almacenamiento. En la fase de preparación corresponde la responsabilidad al personal de enfermería. Es importante en ella que se preparen estos medicamentos y dispensen en un entorno higiénico y seguro, con capacitación en técnicas asépticas
corroborar la dosis, realizar el etiquetado seguro, cumplir con al menos las siguientes especificaciones: nombre del paciente, nombre del medicamento, dosis, día, fecha y hora de preparación. La doble verificación es muy importante en aquellos medicamentos en los cuales de manera verbal y visual vamos a hacer esta doble verificación utilizando el etiquetado antes de ser dispensados y o administrados, y además se vuelve a verificar de manera verbal y visual cuando la persona que preparó el medicamento no es la misma que lo administrará. La verificación se realiza al comparar el etiquetado contra lo prescrito en el expediente clínico y los datos de identificación del paciente. Los medicamentos multidosis, es muy importante tomar en cuenta las acciones para garantizar la estabilidad farmacéutica de estos medicamentos y la disminución del riesgo de infección. El etiquetado de los medicamentos multidosis al menos incluye la fecha, hora de preparación y apertura y su caducidad. La administración de los medicamentos, en ella el personal de enfermería debe de garantizar una administración segura con personal calificado para estas prácticas, que deberá tener una secuencia estricta utilizando los correctos de manera puntual, verificando lo siguiente: la identidad del paciente ejecutando la acción esencial de seguridad del paciente número 1, el medicamento prescrito, la caducidad, la hora y la frecuencia de administración prescrita, la dosis prescrita, la vía de administración prescrita, la velocidad de infusión, el registro de medicamentos una vez administrado. Y algo también muy importante, el control de medicamentos, siendo esta la última etapa del sistema de medicación y estriba su relevancia del control de los medicamentos en la farmacovigilancia. Es muy importante monitorizar el efecto del medicamento sobre los síntomas mediante una biometría hemática, una prueba de función renal o prueba de función hepática. Se puede identificar estas alteraciones que pueden ocasionar los medicamentos. Detectar reacciones adversas a medicamentos u otras esperadas, como los efectos secundarios, se debe documentar en los registros de enfermería y en el expediente clínico. La respuesta del paciente ante las primeras dosis de un medicamento nuevo, por ejemplo, reacciones alérgicas, interacciones medicamentosas y cambios en el paciente que aumentan el riesgo de caídas, entre otros. Identificar y notificar errores y cuasi fallas en la medicación de vital importancia. Bueno, compañeros, esperando que esta información sea de utilidad para garantizar unas mejores prácticas en el manejo y uso de los medicamentos que ofrecen a sus pacientes y garanticen calidad y seguridad en la administración de los mismos.